En junio de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión histórica que representa un gran retroceso para los derechos de las mujeres. Legalmente ya no existe el derecho constitucional al aborto. Por otro lado, en Latinoamérica, algunos países sí han avanzado en este tema, tales como Colombia, Argentina y México, donde el aborto se despenalizó. Sin embargo, en otros, no tenemos una cultura de muerte, no tenemos una cultura que pregona, siguiendo modas de otros lugares, acabar con la vida en el vientre de las madres. Era la voz de la vicepresidenta del régimen nicaragüense, Rosario Murillo, alertando contra los mensajes de grupos feministas en Nicaragua. Desde hace 16 años, gracias a una alianza entre la oposición y el partido de gobierno actual, el FSLN, Nicaragua es uno de los 5 países de Latinoamérica donde el aborto está prohibido en su totalidad, incluyendo el terapéutico, que es cuando está en riesgo la vida de la mujer. Junto con El Salvador y Honduras, son los 3 países centroamericanos que lo penalizan, con sanciones contra la mujer, así como contra quienes la ayudan a practicarlo. Por otro lado, los Ortega Murillo han mantenido una guerra contra los movimientos feministas, sobre todo después que estos apoyaran a su hija Zoila América, cuando acusó a su padrastro, Daniel Ortega, de violación en 1998. En general, los grupos antiaborto afirman que las leyes que penalizan a nivel estatal reducen significativamente la cantidad de abortos que ocurren. Sin embargo, según estadísticas globales recolectadas por el Instituto de Investigación Guttmacher, la tasa de abortos es la misma en países donde el procedimiento se permite y en aquellos donde está prohibido. En los países que restringen el aborto, el porcentaje de embarazos no planeados que terminan en aborto se ha incrementado durante los últimos 30 años, de 36% en el periodo 1990-1994 a 50% en 2015-2019. Por tanto, limitar el aborto no afecta el número de abortos que se practican, sino que solo aumenta el número de aquellos que se realizarán de forma clandestina e insegura. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en países con más restricciones, solo el 25% de los abortos se practica en condiciones seguras, mientras que en los lugares donde el procedimiento es legal, los abortos seguros alcanzan el 90%. En Nicaragua, muchas mujeres recurren al aborto clandestino con medicamentos por ser una opción más económica. El aborto con medicamentos se ha estudiado por años y es utilizado por muchos países en los servicios de salud pública. También hay casos de mujeres que tienen más poder adquisitivo, que deciden realizarlo en una clínica, pero también de forma clandestina. Los medicamentos utilizados son un régimen combinado de mifepristona y misoprostol, o solo misoprostol, que son efectivos hasta las 13 semanas después del último periodo y su administración no necesita supervisión médica. De acuerdo a Planned Parenthood, es un procedimiento seguro y efectivo en la etapa inicial del embarazo, utilizado en otros países como Estados Unidos por más de 20 años, siempre y cuando se utilicen dentro de las semanas estipuladas con un ultrasonido previo. El efecto es parecido a tener un periodo con sangrado muy abundante y con cólicos. Muchas mujeres encuentran ayuda en las redes feministas latinoamericanas a través de búsquedas en redes sociales. Estas feministas, que sí tienen acceso a información en sus países, las orientan sobre el procedimiento. Uno de esos casos es el de Ana, quien quedó embarazada de su primer hijo muy joven, a los 23 años, y contrajo matrimonio con su pareja, un hombre 10 años mayor que ella. La relación pronto terminó en divorcio, pero más tarde murió el papá de Ana, un hecho que impactó negativamente en la vida de su hijo, razón que la llevó a vivir nuevamente con su exesposo, en busca de más bienestar y respaldo económico. Ana tuvo un embarazo no deseado, pero además sufre abuso psicológico por parte de su pareja. Después de buscar la información, ella y una amiga lograron conseguir los medicamentos y realizar la interrupción a escondidas en su casa. Hace más o menos mes y medio me doy cuenta que estoy embarazada y para mí fue un shock porque yo estaba planificando, pero yo me tuve que retirar el implante del brazo. Y en ese lapso en que estaba esperando que mi periodo se regulara, yo no planifiqué durante 2 meses y en eso salgo embarazada. Me frustro, me sentí asustada, sentí como que fue la primera vez, o era mi crecimiento como mujer y como profesional, que me ha costado tantos años y que ya lo vi paralizado una vez. No quería volver a pasar esa misma experiencia. Cuesta llegar a consensuar algo, ¿no? Una idea con él cuesta muchísimo. Generalmente él siempre quiere tomar el control de todo. Yo no podía venir y decirle a esta persona lo que estaba viviendo porque obviamente nunca me iba a apoyar.
Jamás, sumado a que yo me siento, hasta cierto punto, me siento acosada con mi tema de salud, con mi propia salud, porque él está 100% detrás de cada examen, de cada revisión, de cada consulta que yo hago, ¿no? Yo siento que no tengo derecho desde que yo tuve a mi primer hijo. La religión tiene una enorme influencia en la vida diaria en Nicaragua. Existe una fuerte oposición religiosa al aborto y esta representa una fuente de temor y vergüenza. Más del 80% de la población pertenece a grupos cristianos, de acuerdo al último censo realizado en el país. Por ejemplo, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, describe el aborto como un homicidio. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras. Quien realiza un aborto mata. Este temor relacionado a la religión lo experimentó Blanca, de 22 años, madre de un niño de 2. Ella dejó la universidad con su primer embarazo y no ha podido regresar a clase. Su familia es de escasos recursos y además su única ayuda. Tampoco tiene un empleo fijo. Hace unos meses quedó embarazada de su pareja, pero él desapareció dejándola sola. Preocupada, comenzó a buscar información en redes sociales sobre cómo podía abortar. Encontró una red feminista en México, donde pudieron asesorarla. Igual que Ana, el procedimiento lo realizó sola en su casa a escondidas. Por la religión que nos ha inculcado, que es pecado y todo eso, sí, yo en parte me sentía mal, pero lo necesitaba hacer. Y sí, hubo su momento en el que yo le pedí perdón a Dios por lo que estaba haciendo y me sentí bien pues después, pero ya hace poco que estaba volviendo a recordar todo esto, sí, ya me sentí mal por lo que había hecho. Pero a pesar de todo, creo que fue bueno lo que hice porque en ese momento no era el indicado. Incluso nadie de mi familia lo sabe. Tengo como miedo al que dirán, a la señalización. De acuerdo a los datos de Naciones Unidas, Nicaragua incumple con su compromiso con los derechos humanos, así como con numerosos tratados que incluyen garantizar el aborto seguro. Para Amnistía Internacional, Nicaragua viola varios artículos de la Convención contra la Tortura por negar un servicio esencial de salud, con consecuencias funestas y discriminatorias. Activistas feministas nicaragüenses informan que la mayoría de mujeres con embarazos no deseados que deciden realizar un aborto de forma clandestina tienen entre 17 y 26 años. Las causas más comunes son falta de anticonceptivos, violencia sexual, imposición de la pareja, no tenían información sobre anticonceptivos o no pudieron acceder a ellos en el centro de salud más cercano, estigma de la sexualidad. Me gustaría que fueran como en otros países donde sí hay la posibilidad de uno a determinadas semanas de uno realizar el proceso y te dan el apoyo en un hospital. Hice lo que tenía que hacer y me sentí después de eso súper aliviada. Continué mi vida normal, continué mi rutina, quizás hasta con más ganas, con más cuidado. Fue distinto después. Fue como reiniciarte el cassette, como iniciar de nuevo, de cero. Sinceramente no era lo que yo quería. Pero sí me gustaría vivir en un país donde la mujer pueda tener derecho de escoger qué es lo que quiere hacer con su vida.